Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Horacio Vera, voy a ser el moderador de este encuentro organizado por el equipo de Zafras y Mercado llamado Campaña 23-24 para soja y maíz, donde se va a estar analizando el contexto político, económico y la dinámica interna de precios. Este encuentro está organizado por los analistas que forman parte del equipo de Zafras y Mercado, Bruno Todone y Joaquín Aspiros Arias, y en esta oportunidad contamos con un invitado especial que es Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. Antes de continuar, les quiero solicitar que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos apagados. Al final va a haber un espacio de intercambio con los analistas y con nuestro invitado especial. Van a poder dejar las preguntas en el chat. Y bueno, vamos a agradecer también a los colaboradores de este encuentro, que son AgriTotal, AIPSA, AgroLatam, Agromedios, AgroPro, Revista Chacra, GEAR, Inforagro, Jornadas Agro, Maizar y Márgenes Agropecuarios. Muy bien, ahora le dejo la palabra a Joaquín Aspiros Arias, que es analista de Zafra, donde nos va a estar hablando sobre las perspectivas para el maíz. Hola Joaquín. ¿Qué tal, Horacio? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación. Un poco la hoja de ruta en el día de hoy. Vamos a empezar hablando del maíz. Va a seguir mi compañero Bruno Todone con soja. Y luego la participación, ¿no?, de nuestro invitado Salvador Vitelli. Así que arranquemos un poco con las proyecciones para lo que viene. Siempre decimos que en el mercado miramos para adelante, ¿no?, y miramos un poco lo que va a venir, y esto es un poco lo que empieza a mirar el mercado, ¿no? ¿Qué es esto? Campaña 23-24, recordamos todavía transitando, ¿no?, con números de Estados Unidos 22-23, 23-24 que comenzará a principios de septiembre de este año. Todavía nos quedan 2 meses de 22-23, pero un número productivo en Estados Unidos, ¿no?, y ya un poco el termómetro del mercado en este momento, que empiezan a mirar los años, la campaña 23-24. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que nos marca el uso un poco en la hoja de ruta de esta campaña? Bueno, una producción que se recupera respecto a la campaña pasada, y este importante aumento de la producción por encima, ¿no?, del consumo total. Y si tenemos una producción mayor al consumo, estamos haciendo proyecciones de que para la campaña entrante, ¿no?, vamos a tener unos stocks finales crecientes, ya que se va a producir más de lo que se va a consumir. Esto en principio, como variable independiente analizada, ¿no?, estamos ante una variable potencialmente bajista en precios, o al menos más holgado del escenario en el que veníamos transitando. Si continuamos un poco profundizando sobre esta situación, vamos a ver cuáles son los países, ¿no? Es distinto un poco la proyección de los países del hemisferio norte, que ya van avanzando con sus producciones, que hablar de una campaña 23-24 para Brasil, para Argentina, que recién aún, ¿no?, están cosechando su campaña 22-23. Brasil comenzando a cosechar sus safrinhas, Argentina cosechando su maíz tardío. Pero para la 23-24, ¿no?, todos los ojos puestos, como decíamos, en Estados Unidos, que mostraría un incremento, ¿no?, último informe que deberá ser modificado. Estos son números del último informe WASDE del mes de junio. Semana que viene tendremos un termómetro muy importante con la nueva estimación de producción. Ya vamos a profundizar, de un informe muy importante el día viernes de la semana pasada, con un cambio importante en la superficie efectivamente sembrada de Estados Unidos. En definitiva, por ahora venimos manejando un incremento de 39 millones de toneladas en la oferta para Estados Unidos. A nivel global, 72 millones de toneladas. Creceríamos en términos intercampaña. Una pequeña variación negativa, podemos decir, teórica para Brasil. Y para Ucrania, ¿no?, Brasil aún con números, como decíamos, muy temprano. Argentina, que retomaría hacia un camino de la normalidad. Y Unión Europea, que ya sí se recompondría respecto a la quiebra productiva muy importante que tuvo la campaña anterior, y que dio lugar a fuertes exportaciones que ahora vamos a ver, ¿no?, desde Brasil. Pero vamos a analizar un poco desde precios, vamos a analizar un poco de lo que se puede ver a través de nuestra plataforma de Zafras y Mercado, a través de nuestra herramienta gráfica.
un poco lo que estuvo sucediendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la evolución de lo que era la posición spot julio, hoy ya acercándose a su vencimiento, ya posición que pasa a ser de referencia a posición de septiembre. Acá analizamos una posición diciembre, ¿no? Una posición a cosecha, y veíamos que veníamos de una tendencia, podemos decir, bajista en la primera etapa, pero nos encontró hacia mediados de mayo, ¿no? Con lluvias que se frenaron, ¿no? Una siembra que decimos se dio en excelentes condiciones, en tiempo y forma, ese checklist cumplido, pero siempre se dice, ¿no?, que ninguna producción se garantiza con una siembra correcta. Recién el comienzo, y hacia mediados de mayo empezaron a faltar esas precipitaciones, ¿no? Y tuvimos esos 30 días, esas 20 jornadas con un incremento fuerte en precios que nos llevó a esa recuperación, con mapas que empezaban a indicar anomalía de precipitaciones, que empezaban a indicar falta de lluvias para el frente. Entonces un precio que empieza a ajustar, ¿no?, el riesgo climático ya metidos desde lleno, ¿no?, ingresando en julio, mes clave para el desarrollo de los cultivos en Estados Unidos. Y ya hacia fines, ¿no?, hacia fines de junio empezamos a ver una mejoría en las precipitaciones, empezamos a ver mapas que nos marcaban más lluvias para el frente, y una reducción, como vemos en precios, tanto, ¿no?, para la posición julio como para la posición diciembre. Y de ahí que se silencia el micrófono, porque se está acoplando. Muchísimas gracias. Entonces veíamos esa corrección a la baja, ¿no?, tanto para la posición julio que empiezan a ser, como para la posición diciembre. Veíamos a su vez, ¿no?, cómo este spread entre la posición julio y la posición diciembre se comenzaba a achicar, más producto de un incremento en precios que se ha empezado a especificar un riesgo climático, ¿no?, que por una disminución de la posición spot. Veíamos una curva invertida en futuros, y en precios decimos, ¿no?, que los fondos de inversión, los fondos también denominados especulativos, se encontraron en una posición vendida, y ante esta situación climática empezaron a adoptar, ¿no?, una posición comprada, una posición levemente comprada en términos históricos, pero que decíamos, en caso que la situación climática se profundizase, ¿no?, se profundizara, teníamos por delante un potencial elemento alcista en Chicago, que con las lluvias que estuvimos viendo, con las lluvias que se empezaron a normalizar hacia fines de junio y estos primeros días de julio, y las proyecciones no vamos a ver en la sección de clima que se esperan para los próximos 15 días, esa situación por el momento empieza a cambiar, ¿no? Lógicamente tendremos que transitar julio, tendremos que ver si este mes clave tiene esas precipitaciones pronosticadas. Una curva en Chicago que nos estaba diciendo una fuerte corrección a la baja de la posición julio, que está venciendo hacia la posición septiembre, ¿no? Y luego una cierta lateralización, pero sí que veíamos una posición para el frente, ¿no?, esta curva invertida que nos da el mercado de Chicago, proyectando esta oferta más agresiva que la campaña pasada, esos números que vimos de recomposición en Estados Unidos. Mes julio, decíamos, ¿no?, se va a enfocar en ver cómo se desarrollan estos estados de cultivo, condición buena excelente que viene en un 51%. Gran deterioro tuvo en los últimos tiempos, ¿no? Si recordamos los informes hacia fines de mayo, teníamos un 34% en la condición de sequía de Estados Unidos para el maíz, hoy en día en un 64%, es decir, ya teníamos indicadores que mostraban una situación peor, tanto la condición de sequía como la condición buena excelente del cultivo, indicadores que venían siendo analizados y que nos decían, en caso que continuemos con ausencia de precipitaciones en julio, se acababa esa espalda que tenía el cultivo para poder soportar la anomalía negativa de precipitaciones, y aumentaba el riesgo, y así lo vimos en los precios. Pero, ¿qué es lo que tuvimos el viernes? ¿Qué es lo que se proyecta para adelante? ¿Dónde está mirando el mercado? Como decimos, ¿no?, producción determinada por superficie y rendimiento, lógicamente. Rendimiento, la foto de la que partimos es una foto excelente, ¿no? El último informe USDA, primer informe de mayo, segundo informe de junio, sostiene rendimientos récords para Estados Unidos. Rendimientos récords en 181.5 bushels por acre. Posible, la pregunta, si decimos hacia principios de mayo, claramente posible. Podríamos decir un poco agresivos, ¿no? Siempre es agresivo proyectar que vamos a tener el mejor rendimiento histórico. Posible sí, agresivo también. Y si bien decimos que julio es el mes clave, que empezamos con precipitaciones, ningún cultivo se salva, ¿no?, de tener alguna corrección luego de 45 días, ¿no?, segunda quincena de junio, segunda quincena de mayo, todo junio con lluvias por debajo de normal. Entonces 45 días con precipitaciones bajas en zonas clave de Estados Unidos.
nos hacen llegar a la conclusión de que estos rendimientos proyectados hasta junio, en el próximo informe UAS del miércoles que viene, ¿no?, de julio, puedan ser corregidos a la baja. ¿Corregidos hacia dónde? Corregidos hacia, podemos proyectar 177 bushels por acre, una corrección menor. Si tomamos en cuenta también el aumento de la superficie de área, y esto hay que decir, ninguna consultora estimaba este aumento que terminó dando el USDA el viernes de la semana pasada, aumento en la superficie para maíz que no venía siendo manejado por el mercado, que trajo consigo, bueno, una fuerte corrección a la baja en los precios. Veíamos esa corrección tanto para la posición julio, para la posición diciembre, producto del aumento en superficie. Entonces, si tomamos estas dos variables, corrección de la superficie, ya da dato, proyección, ¿no?, ejercicio de corregir los rendimientos para adelante hacia rendimientos un poco más normales, teniendo en cuenta la ausencia de precipitaciones, nos da que estaríamos en torno a una producción de 382 millones de toneladas. Es cierto, por detrás de las 387, casi 388 millones de toneladas estimadas en el último informe de UASDE, pero aún con una oferta agresiva respecto a la campaña 22-23, casi en las 350 millones de toneladas había sido la 22-23, 348.7. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estados Unidos agresivo a nivel de oferta, ¿no? Y esto tiene sus consecuencias primero en un saldo exportable que vuelve a crecer, ¿no?, de 43.8 que se estima, ¿no?, sean las exportaciones esta 22-23 que todavía no terminó, hacia unas 53 millones de toneladas, Estados Unidos pisando más fuerte en las exportaciones, y es el propio USDA, ¿no?, si bajamos hacia un escenario de precios, que nos está diciendo esta mayor oferta va a tener su correlato en precios, ¿no? No es gratis un aumento en la oferta, también teniendo en cuenta las proyecciones económicas para lo que viene, ¿no?, de enfriamiento de economía, Estados Unidos que continúa buscando su meta de inflación, ¿no?, en un 2%, actualmente en un 4% anual, Fed que continuaría con subas de tasas como venimos viendo en los últimos meses, entonces una política monetaria más restrictiva, más de enfriamiento de las economías, nos hace pensar en una 23-24 sin grandes sobresaltos por el lado de la demanda a nivel global. Entonces, con este escenario de oferta, este escenario de demanda, el USDA que nos dice una proyección de precios de $4.80 por bushel, ¿no?, fuerte caída del 27% respecto a la media, ¿no? Estos son precios promedios recibidos por el productor norteamericano, pero que un poco nos marca el termómetro de precios que está viendo el propio USDA para adelante. Entonces, señal de alerta en precios, ¿no?, nos está dando el mismo Departamento de Agricultura de Estados Unidos para lo que viene. Stocks que se recompondrían aún así con una producción menor a la estimada en el UASDE pasado, ¿no? Stocks finales, ¿no?, que se incrementarían de casi 37 millones de toneladas que finaliza la 22-23 a 53, 54 millones de toneladas esta 23-24, entonces stocks más holgados para los fines de la 23-24, también es una señal muy importante para precios y esta fuerte corrección del 27% en el precio promedio estimado por el USDA para la próxima campaña. Pero si hablamos de oferta, ¿no?, si vamos bajando un poco a la situación regional, no estamos solos en el mercado y acá venimos, ¿no?, con nuestra proyección productiva desde Safras y Mercado para la producción de Brasil, proyección productiva que ubica a Brasil, una campaña total 22-23 en torno a las 137 millones de toneladas. Ya primera conclusión es que estamos bastante por encima, ¿no?, de las estimaciones que siempre vienen retrasadas por parte del USDA en lo que son estimaciones productivas fuera de Estados Unidos. Entonces, también, primer input, ¿no?, podemos llegar a tener algún incremento en producción en los próximos UASDES para Brasil, ¿no?, en esta estimación que viene retrasada en 130 millones de toneladas, viene estimando el USDA, ¿no?, casi 7 millones de toneladas, casi 8, ¿no?, sí, 7 millones de toneladas por detrás de nuestras estimaciones. ¿Y qué es lo que viene? Se empieza a cosechar la safrinha, nos enfocamos en esas casi 98 millones de toneladas que ingresarán al disponible próximamente, que ya se encuentran ingresando al disponible. Entonces es una oferta que impactará en la región, impactará, me corrijo, que ya está impactando, y vamos a ver un poco en la forma que esto está impactando. Primero decir, ¿no?, que esta comercialización de esta safrinha, ¿no?, que decíamos de casi 98 millones de toneladas, viene retrasada, en una comercialización que a principios de junio en Brasil viene en casi un 34%, retrasada respecto a la media de las últimas 5 campañas en 45%. En criollo, ¿qué estamos diciendo? Un productor brasilero que no vende. ¿Y que no vende por qué?
Bueno, porque los premios están castigando al productor, premios que hoy los vemos en un descuento de $29 de tonelada respecto a Chicago, ¿no? 75 por debajo de Chicago centavos dólar por bushel. Y esto nos da un productor que no acepta estos precios, un productor que retrasa la venta, un productor que también venía retrasando la comercialización, producto de un riesgo que estaba latente, insisto, estaba, ya no está más, de potenciales heladas que disminuyan la producción. Este riesgo fuera de mercado ya, con una producción bastante firme en torno a esas cantidades que mencionábamos y que comenzarán a ingresar al disponible. Un productor también, luego entraremos en números de comercialización de soja, ¿no? Pero muy importante, ¿no? Analizar el conjunto soja más maíz. Venimos de una producción soja histórica para Brasil, producción histórica de safrinha para Brasil también, que ingresará entre julio y agosto, están un poco más tarde, producto de la siembra tardía, producto de la cosecha tardía de soja que se había dado, ¿no? Pero estamos diciendo una cosecha que empieza a ingresar al disponible y que comenzará, ¿no?, a presionar sobre los mercados. Si decimos en términos de exportaciones, ¿no?, de esta campaña de Brasil, exportaciones que desde Zafras y Mercado estimamos en las 47.2 millones de toneladas, exportaciones que comenzarán a hacerse fuerte a partir de ahora, a partir del mes de julio. Decimos también una situación distinta, ¿no?, al año pasado, que tuvimos estas exportaciones récord en 47 millones de toneladas, pero con un contexto global distinto, ¿no? ¿Cómo fue posible que Brasil coloque estas 47 millones de toneladas la campaña anterior? Veníamos con stocks ajustados en Estados Unidos, esta campaña no lo está. Veníamos con una quiebra productiva de la Unión Europea, ¿no?, que demandaba, ¿no?, poder encontrar un origen, ¿no?, también a esa demanda de maíz. Brasil ahí dando una buena señal. Y veníamos con problemas de Rusia-Ucrania, ¿no? Los problemas que este conflicto nos trajo, que nos hizo también darle un espacio a Brasil. Brasil, entonces, que tuvo esas ventajas, no tendrá estas ventajas de precios sostenidos, ¿no? No tendría estas ventajas de precios sostenidos en Chicago, que le permite a Brasil ocupar ese espacio en el mercado. No tiene la ventaja de una Unión Europea recomponiendo la producción. Entonces, ¿qué es la posibilidad que tiene Brasil o cómo podrá Brasil colocar esta mercadería en exportación? Bueno, por precios. Vimos por precios ahí los premios que estamos en Paranaguá, premios muy agresivos, y esto nos lleva, ¿no?, a ya proyecciones de embarques para el mes de junio de 6.3 millones de toneladas. También señal muy importante los stocks finales, ¿no?, cómo crecen agresivamente esta campaña antes de pasar a la proyección de embarques para lo que viene. Proyección de inventarios finales en casi 13 millones de toneladas. Entonces también tenemos a Brasil que tendría un arrastre muy importante en términos de intercampaña, con la consiguiente presión bajista sobre precios. Y decíamos, Brasil proyectando para el mes de julio, ¿no?, ya anotadas 6.3 millones de toneladas a ser embarcadas en este mes, y comenzarán a ser virales estas fotos, estos videos de camiones completos de maíz hacia puerto. Tenemos una logística completamente saturada en Brasil. También estamos viendo cada día más fotos, ¿no?, de maíz a cielo abierto, porque venimos de una comercialización retrasada de soja, ¿no? No hay espacio en los almacenes para retener toda la soja de la producción histórica que tuvo Brasil y retener toda la producción histórica de la safrinha que está siendo cosechada actualmente. Entonces, una necesidad de volcar esa producción hacia barcos directamente afecta primero sobre logística, costos muy importantes en la logística interna, y segundo sobre la dinámica de premios, ¿no? Dinámica de premios muy agresiva a la baja en descuento sobre Chicago, dándole un input, ¿no?, a los premios en Argentina, dándole un input a los precios en la dinámica local. Brasil, que viene entonces a instalarse ya fuertemente como principal exportador a nivel global en números LUSDA, también ratificados por números de Zafras y Mercado, y una tendencia que viene a quedarse. Estimamos que viene a Brasil a continuar aumentando, ¿no?, si miramos el mediano plazo, este número exportable. Y son números, bueno, que van a afectar a Argentina, van a afectar porque tenemos un competidor muy fuerte en la región. Y si vamos bajando hacia números locales, una comercialización en Argentina, ¿no?, que viene muy retrasada, una comercialización históricamente retrasada, con apenas 15 millones de toneladas comercializadas. Esto es, ¿no?, si lo medimos en términos de la producción, bueno, una comercialización en torno al 43%, 63% el año pasado al mismo momento respecto a la producción también del año pasado. Entonces, una comercialización que viene retrasada, primero, porque tenemos una menor producción, y segundo, ¿no?, porque lo poco que se
que se está cosechando y este ingreso también más tardío que otros años por este vuelco hacia una siembra tardía y que se está empezando a ver ahora lo poco que se pudo cosechar está ingresando en estos meses. Entonces, una comercialización retrasada por producción y por variables macro, ¿no? Un productor que no acepta esta brecha cambiaria, una situación en premios también agresiva que presiona sobre los precios locales. Y si vemos en términos de exportación, declaraciones juradas de ventas al exterior que comienzan no a avanzar más fuertemente estas últimas 2 semanas, ¿no? Anotando 845.000 toneladas la semana anterior, 891.000 toneladas esta semana, 13.3 millones de toneladas de declaraciones juradas de ventas al exterior, anotadas con un volumen máximo exportable al día de hoy de 20 millones de toneladas, que difícilmente se aumente. Y si vemos esto en términos de embarques, ¿no? Sabemos de la prórroga que tuvimos de los embarques de marzo a julio por 180 días más, su correlato que tuvo también esto, ¿no? En la no necesidad del sector exportador de salir a originar esa mercadería. Exportaciones que comenzarán, estimamos, si bien son bajas y una estimación de exportación máxima de 20 millones de toneladas, comenzarán a ver un número de embarques más importante a partir de ahora para el frente, ¿no? Julio ya tenemos anotadas apenas 1.6 millones de toneladas, un ritmo de embarque muy bajo, pero una exportación que viene, podemos decir, palo y palo entre lo declarado de exportar y las compras que tiene, ¿no? Compras en 13.75 declaró la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? Para la campaña 22-23 versus las 13.94 que estamos diciendo, un sector exportador que empieza a tener un poco más declarado de exportar que compras en el mercado interno. Sabemos de la prórroga de marzo a julio de 180 días con ese changüí que le da al sector exportador para poder originar más tardíamente esa mercadería, pero un sector exportador que tendrá que empezar a originar, ¿no? Esa mercadería no comprada a medida que vaya anotando para exportar para el frente. Decíamos con esta estimación de producción, este avance de la cosecha tardía en 48.5 según la bolsa de cereales, ¿no? Retrasado por la siembra tardía, ¿no? Y que se vio, nos está dando esta cosecha tardía, proyección de exportación máximo en 20 millones de toneladas por el momento. Y una situación, ¿no? En precios, si vamos a ver un poco la curva para futuro, ¿no? La decisión que estamos teniendo, vendemos ahora, vendemos después. Una curva, si vemos qué premio nos está pagando por retener y comercializar más adelante en diciembre. Matt Barrofex hoy en torno a los 180,50 dólares la tonelada, una porción en diciembre en torno a los 185. No estamos viendo un premio por retener en términos históricos, si iniciamos el carry contra otros años, un premio por encima de la media, ¿no? Estamos en torno a los premios normales, pero la curva que hay que analizar también, ¿no? Y que va a tener un fuerte impacto en la comercialización es la curva del dólar futuro, ¿no? Con una devaluación del dólar futuro de julio a diciembre, ¿no? Que pasa de 180 a 507 por punto con 50, estamos viendo el dólar futuro de Rofex, una devaluación del 81% de julio a diciembre. Luego Salvador Vitelli nos va a estar ayudando en este análisis, ¿no? De las proyecciones futuras macroeconómicas a nivel país y con el escenario que se viene para adelante. Pero si decimos un sector, una exportación que originaría la mercadería, un maíz Matt Barrofex diciembre que hoy está en los 184,60, si a esto le sumamos los gastos de exportación, le sumamos los gastos FOBINGS, ¿no? Nos da que tendría que estar colocando un FOB para diciembre, ¿no? En torno a los 222 dólares la tonelada, podría estar colocando si origina 184,60, ¿no? Valor de Matt Barrofex. Y esto nos da, ¿no? Que sobre Chicago, sobre una posición diciembre, Chicago en 423 centavos de dólar por bushel, estamos por encima de Chicago en más 72, ¿no? Un premio en más 72 para una posición diciembre. Y si miramos a nuestro lado, ¿no? A Brasil, ¿qué premio se está manejando para diciembre? Está manejando un premio más 12, se está negociando para Puerto Paranaguá, para diciembre para Brasil. ¿Qué estamos diciendo? No estamos siendo competitivos, ¿no? Originando a estos precios para diciembre. La exportación no es la que está traccionando al alza estos premios, ¿no? Si originamos localmente a 184,6, no estaríamos siendo competitivos con un premio más 72. Entonces, proyecciones que para adelante, ¿no? La situación, el principal determinante de precios continúa siendo Brasil a nivel regional, entonces un precio interno que se va a estar manejando más por la demanda interna y qué capacidad interna tiene de recuperación. ¿Qué estamos diciendo? Proyecciones de que los precios actuales para una posición diciembre difícilmente puedan tener un rally alcista.
Más bien, ¿no? Lo contrario, sí, la situación de Estados Unidos se encausa con la situación climática que luego vamos a ver y hacíamos mención, ¿no? Y los mapas para adelante. Pero si Estados Unidos tenemos una recomposición de la oferta, si tenemos a Brasil pisando fuerte con una cosecha que está ingresando a partir de julio y agosto y que va a tardar en ser comercializada, ¿no? Los próximos meses. Entonces tenemos una dinámica en premios agresiva a la baja que va a impactar sobre los precios locales de exportación y sobre la formación interna de precios. Entonces, situación delicada para lo que viene en precios en el contexto local. Y eso es un poco lo que estamos viendo para adelante. Y antes de pasar un poco a soja, quería dejarlos con una demostración de nuestra plataforma de Zafras y Mercado. Y luego sí, le dejo la palabra a mi compañero Bruno Todone. ¿Cómo sería encontrar en un solo lugar toda la información necesaria para hacer negocios rentables con productos agrícolas? Para anticiparse a los movimientos del mercado y entender cómo tomar las mejores decisiones, la plataforma Zafras, el ecosistema del agronegocio de América Latina, es lo que necesita. Completen sus servicios, ofrece información exclusiva elaborada en tiempo real por equipos de analistas y periodistas especializados en la agroindustria. Con la plataforma Zafras podrá tomar las decisiones más seguras y precisas en los mercados físicos y de futuros de los principales commodities agrícolas. Encuentre análisis precisos para comprender los movimientos y tendencias del mercado a corto y medio plazo. En la plataforma Zafras podrás ver las noticias en tiempo real que lo mantienen siempre bien informado sobre lo que realmente marca la diferencia en su negocio. La plataforma Zafras es la mayor base de datos de estadísticas agrícolas que le permite analizar los datos históricos de las últimas décadas. Además, le permite seguir los precios físicos en las principales regiones productoras y comercializadoras. Accede en tiempo real a las cotizaciones de las bolsas de futuros, divisas, petróleo y los indicadores financieros completos. Dentro de la plataforma Zafras puede consultar las conferencias, videos y podcasts del mercado que están disponibles las 24 horas. Si tiene alguna consulta de mercado, los especialistas de Zafras están dispuestos a responder a sus preguntas. Este conjunto completo de informaciones está disponible en un formato moderno y fácil de usar. Si aún no conoce la plataforma Zafras, solicite una demostración gratuita y compruebe por qué la plataforma Zafras es la herramienta de trabajo preferida por los profesionales del agronegocio para llevar adelante los negocios más rentables. Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenos días, perdón, a todos. Antes que nada, agradecerles por estar presentes en este nuevo webinar que hacemos de Zafras y Mercado. También agradecer a Salvador por su presencia y bueno, a todos los colaboradores. Vamos a comenzar a ver un poco, ¿no?, el panorama de la soja, tal como vimos en el maíz. Estamos viendo, ¿no?, que para la campaña 23-24, bueno, la oferta, ¿no?, va a sobrepasar a la demanda en el mercado de la oleaginosa. Veníamos viendo campañas donde, bueno, estaba bastante equilibrado, ¿no?, tanto el volumen del consumo como el volumen productivo, pero bueno, para la campaña 23-24, que es lo que se viene y que comienza, ¿no?, en el hemisferio norte, estamos viendo que la producción alcanzaría más de 400 millones de toneladas y bueno, el consumo estaría por debajo, bueno, aumentando, ¿no?, un poco las existencias y los stocks de la oleaginosa a nivel global. Si nos adentramos a los principales actores, ¿no?, del mercado de la oleaginosa, vemos cómo todos los países, ¿no?, estarían mostrando volúmenes de ofertas superiores si lo comparamos a la campaña 22-23, con Estados Unidos, ¿no?, aumentando en su producción, Argentina retomando, ¿no?, su volumen en torno a las 48 millones de toneladas, y bueno, en términos globales, ¿no?, habría un incremento de 41 millones de toneladas. Aquí vemos un gráfico donde vemos claramente, ¿no?, cómo Brasil le ha quitado el primer lugar a los Estados Unidos como principal productor. A principios, ¿no?, de la campaña 19-20 ya observábamos un aumento considerable, ¿no?, en la superficie y en los rindes
de la producción brasilera. Y bueno, campaña tras campaña viene mostrando un ascenso muy importante el gigante sudamericano, que para la campaña 23-24 sobrepasaría, ¿no? Rompería el récord de la campaña 22-23, ubicándose en 163 millones de toneladas. Por supuesto, esto va a haber que confirmarlo, ¿no? Durante todo este año y parte del año que viene. En términos de precio, para el mercado de referencia de Chicago en los Estados Unidos, bueno, esto es un histórico, ¿no? Desde el año 2000 aproximadamente de la soja en el mercado, como decíamos, norteamericano de Chicago, donde estamos encontrando, ¿no? un nivel de equilibrio entre los 300 y los 450 dólares por tonelada, con una soja que en este último tiempo la vimos por encima de los 450 dólares la tonelada, principalmente, ¿no? Por esta disminución en los stocks finales de los Estados Unidos, en las existencias finales, por disminución en sus producciones, pero principalmente, ¿no? Por un aumento de la demanda también. Ya adentrándonos en la campaña 23-24 de los Estados Unidos, tal como vimos en el maíz, vemos una condición del cultivo de la oleaginosa disminuido si lo comparamos con la campaña anterior, con una superficie con al menos algún grado, ¿no? de sequía fuertemente aumentada, no solo si lo comparamos con la semana pasada se encontraba en 57%, actualmente está en 63%, sino que si nos vamos a un mes, más precisamente al 30 de mayo, estaba solamente en un 28%. Esto, como bien comentó Joaquín, fue por ausencia de precipitaciones en las principales regiones productivas, que bueno, que parece comenzar a hacerse presente, ¿no? Y cambiar este rumbo, esta tendencia que viene mostrando el clima en los Estados Unidos, ya que tanto la semana pasada como en los próximos días se esperan precipitaciones en las principales regiones productivas de los Estados Unidos. Si vemos el cuadro de oferta y demanda, el informe del día viernes ha generado una sorpresa muy grande, ¿no? En el mercado de la oleaginosa, también lo hizo en el maíz, como bien comentó Joaquín, pero en contrapunto, ¿no? Para la soja en los Estados Unidos, el área, la superficie sembrada finalmente ha sido recortada. En el último WASDE, el WASDE de junio, mostraba una superficie no sembrada de 35.4 millones de hectáreas. Y bueno, el informe del día viernes, del 30 del 6, mostró una superficie de 33.79 millones de hectáreas. Esto fue un recorte muy importante de aproximadamente el 5%. Nos da una superficie a cosechar, ¿no? Manteniendo esta diferenciación, este porcentaje de superficie perdida de 33.4, y si mantenemos el rinde, nos daría una estimación productiva de 117 millones de toneladas, que sería 5 millones de toneladas menos, ¿no? Si lo comparamos con el último WASDE. Por supuesto que, como comentábamos, la ausencia de precipitaciones, si bien es temprano para la soja, ya que su estadio más crítico, ¿no? Es el llenado de granos, casi en el último tramo de su proceso productivo. Bueno, podría haber algún recorte, ¿no? Seguramente lo hará el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos durante la semana que viene en un nuevo informe WASDE. ¿Dónde podría haber también disminuciones, ¿no? Gracias a este recorte productivo? Bueno, podríamos verlo en una disminución para la molienda norteamericana, en las exportaciones o en los stocks finales, que si vemos los números, ¿no? Del WASDE del mes de junio, el último WASDE conocido, se habían recompuesto, ¿no? Considerablemente, fíjense, en casi 9.5 millones de toneladas, en comparación a las 6.6 de la campaña anterior. Esto principalmente, ¿no? Por la fuerte presencia de Brasil en el mercado y por las buenas perspectivas productivas de los Estados Unidos. Pero bueno, veremos la semana que viene, ¿no? Si el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos modifica o recorta estas existencias finales, que son un poco el termómetro, ¿no? De la soja mes a mes.
Ya entrándonos en Sudamérica, vemos el cuadro de oferta y demanda brasilero con, como adelantábamos, ¿no?, en el gráfico, mejorando sus producciones campaña tras campaña. Producción la 22-23, ¿no?, en 155 millones de toneladas aproximadamente. Estos son estimaciones propias de Zafras y Mercados. También generando volumen y aumentando en sus stocks finales. Y aquí dejamos también el apartado de la harina de soja, ya que, bueno, como bien sabemos, Argentina es el principal exportador de sus productos a nivel global, pero bueno, en esta campaña es muy probable que Brasil nos quite, ¿no?, el primer lugar como principal exportador de harina de soja, ya que su superproducción, además de aumentar, ¿no?, sus exportaciones y estar ubicadas en 94 millones de toneladas, bueno, aumentaría su procesamiento. Esto daría como consecuencia un aumento de la producción de harina de soja y un aumento de sus exportaciones de harina de soja, que alcanzarían las 22 millones de toneladas. ¿Cómo están los premios en Brasil? Bueno, actualmente están en valores históricamente no bajos, lógicamente por su superproducción récord. Está en menos 220 centavos de dólar por bushel. Estos son menos 81 dólares la tonelada en torno a lo que es Chicago, con una media que estaba 30 centavos de dólar por encima, ¿no? Y como comentaba y adelantaba Joaquín, la comercialización viene retrasada, con solo un 57% de avance, ¿no?, con una media de los últimos 5 años en torno al 73% a esta misma altura del año, ¿no? Ya en Argentina, comenzando un poco a hablar de la comercialización, aquí vemos un gráfico de las compras totales, ¿no?, de la campaña 22-23 y comparándolas con la 21-22. En términos de volumen, por supuesto que esta campaña está fuertemente disminuida por, lógicamente, ¿no?, el quiebre productivo que sufrimos. Vemos cómo durante la existencia, ¿no?, de la medida del tipo de cambio especial del dólar agro o dólar soja 3, las compras totales semanales habían aumentado considerablemente. En términos de porcentaje, bueno, vemos una comercialización actualmente en el 49% para la campaña 22-23. El año pasado se encontraba en un 45%, perdón. Vemos una comercialización aumentada, ¿no?, si la comparamos con el año anterior, que fue justamente en esta época, ¿no?, cuando se comenzó a ralentizar, ¿no?, la comercialización, y luego en septiembre del año pasado se tomó la decisión de la primera versión del dólar soja. Pero si lo comparamos, por supuesto, con otras campañas, la comercialización presenta un ritmo muy lento. Como decíamos, las compras semanales, luego de la finalización a fines de mayo de esta nueva medida de tipo de cambio especial, se derrumbaron, ¿no? Actualmente estamos observando operaciones o compras casi nulas, ¿no?, para la oleaginosa. Y para la campaña 23-24 casi no hay avance, ¿no?, de operaciones, solo un 1% comercializado. Por supuesto, estimamos una producción de 48 millones de toneladas, que es la que estima Luzda, pero estamos muy tempranos, ¿no?, para hacer una estimación productiva. Y el año anterior estaba en un 3%, ¿no? Pasando a lo que sería la comercialización de la oferta total, contando los stocks y la producción de la 22-23, estaríamos en un 37%, en altura, ¿no?, del año pasado, de la campaña 21-22, mismo porcentaje, y como vemos por debajo, ¿no?, de lo que nos tiene acostumbrado, que estaríamos cercano al 45%. Cuadro de oferta y demanda, ¿no?, del complejo sojero de Argentina. Vemos, ¿no?, este quiebre productivo casi un 50% menos, ¿no?, en comparación a la campaña 21-22, esta campaña 22-23. Fuertes importaciones, un aumento muy grande, ¿no?, de las importaciones argentinas, donde, bueno, bien sabemos que el principal origen
de la soja que importa Argentina es Paraguay, pero con esta superproducción brasilera, Brasil ha tomado, ¿no?, el primer lugar también, así que recibiendo mucha soja brasilera en estos primeros meses del año, un procesamiento que se achica fuertemente, ¿no? Y aquí lo que adelantábamos en el apartado, ¿no?, de Brasil con, bueno, exportaciones de harina de soja disminuidas, alcanzaría 19 millones de toneladas, ¿no?, y por detrás de Brasil. Aquí vemos cómo, ¿no?, en campaña tras campaña, Argentina venía siendo el principal exportador de harina de soja, por sobre Brasil y también por sobre los Estados Unidos. Campaña 22-23, Brasil toma el primer puesto, y veremos en la campaña 23-24 si, bueno, Argentina retoma, ¿no?, ese liderazgo en las exportaciones del derivado sojero, o, bueno, Brasil mantiene este primer puesto y le quita mercado, ¿no?, a Argentina. En términos de precios locales, este gráfico, ¿no?, es una posición MATBA de julio versus noviembre. Este gráfico lo pueden obtener desde nuestra plataforma Zafras. Vemos, más que nada es para mostrar, ¿no?, la dinámica y cómo un cambio en las reglas del juego rompe el mercado. Vemos en el comportamiento entre estas dos posiciones, donde, bueno, en la segunda mitad del mes de junio, perdón, se comenzaron los rumores de una nueva versión del dólar soja, y vemos cómo el spread aumentó fuertemente, ¿no?, entre julio y noviembre, principalmente porque con estos rumores se esperaba que con un dólar soja en julio las ventas, ¿no?, las operaciones iban a aumentar fuertemente y la disponibilidad de la oleaginosa iba a aumentar, por lo tanto se iba a depreciar la posición julio para la plaza local. Luego ya ingresando, ¿no?, en los últimos días de junio, fíjense cómo el spread volvió y retomó, ¿no?, a su tendencia. Fíjense cómo estas dos posiciones se acercaron, ya que, bueno, finalmente el gobierno decidió no tomar una nueva medida sobre este tipo de cambio especial, y los precios en la plaza local, ¿no?, vienen presentando una tendencia contraria o diferente, ¿no?, si vemos los precios de Chicago. Ya adentrándonos en clima, vemos cuál es la situación actual. Estamos ingresados netamente, ¿no?, en el fenómeno El Niño. Vemos cómo trimestre tras trimestre la posibilidad de un niño es casi de un 100%. Esto claramente beneficiaría, ¿no?, a nuestro país, Argentina, pero a estar atento porque también beneficia el niño a las principales regiones productivas norteamericanas, ¿no? Si bien durante el mes de junio las precipitaciones no se hicieron presentes en gran volumen, bueno, se espera que julio sea un mes con buenas lluvias en los Estados Unidos, y esto generaría una depreciación en los precios, ¿no? La probabilidad de precipitaciones, ¿no?, trimestrales para julio, agosto, septiembre. Allí vemos con un círculo rojo, ¿no?, y los mapas a la derecha, tanto las principales regiones productivas para el maíz y para la soja. Vemos que las probabilidades están por encima de lo normal, así que veremos cómo no transitan los próximos meses, pero es probable que las lluvias se hagan presentes en los Estados Unidos. Los pronósticos climáticos: precipitaciones de 1 a 7 días y de 8 a 14 días. Fíjense, de 1 a 7, esto sería del 4 de julio al 10 de julio aproximadamente. Buenas precipitaciones, aproximadamente entre 30 y 50 milímetros para la zona núcleo, digamos, norteamericana. Ya para los próximos días, ¿no?, del 11 de julio al 17 de julio, merma un poco la posibilidad y la probabilidad de precipitaciones con un milimetraje mucho menor, y anomalía de precipitaciones son los mapas inferiores, ¿no?, con algunos manchones, ¿no?, para el pronóstico de 8 a 14 días.
Pronóstico de precipitaciones para Brasil, principalmente, ¿no?, para considerar el avance de la cosecha de la safrinha, de este maíz de segunda. No tendría ningún inconveniente, ¿no?, Brasil con su avance de cosecha, ya que no se esperan grandes precipitaciones para lo que es el centro y el sur brasilero. Algunos puntos, ¿no?, para ir finalizando esta parte de maíz y de soja. Monitorear, ¿no?, la situación geopolítica, Estados Unidos-China, ahí en el medio sabemos que está el conflicto con Taiwán, y Rusia y Ucrania. Seguimiento de números productivos, ¿no?, de la campaña 23-24, Estados Unidos, buena campaña de aumento de stocks, o se puede llegar a complicar nuevamente el clima bueno, en Norteamérica, y podría haber recortes productivos que den como consecuencia, ¿no?, una disminución de stocks. Brasil consolida el liderazgo global, no solo en soja, sino también Brasil sería el principal, ¿no?, exportador de maíz a nivel global. Y Argentina, un ansiado retorno hacia la normalidad, ¿no? Como bien sabemos, los recortes productivos, los quiebres productivos de la campaña 22-23, se espera que para la 23-24 Argentina vuelva a hacerse presente en el mercado de la gruesa y bueno, genere finalmente producciones en torno a la media de los últimos años. Ahora sí, le paso el mando a Salvador Vitelli para que comience su presentación. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación, primero que nada. Espero que anden muy bien y bueno, estoy aquí para comentarles brevemente un poco lo que estamos analizando, lo que estamos viendo y cuáles son las principales variables a tener en cuenta a partir de lo que queda de este año, este segundo semestre, y sobre todo de un año bastante turbulento en términos financieros y macro que seguramente no perderemos de vista. Para comenzar, quisiera traer dos temas pilares, dos temas fundamentales que van a ser, primero, la baja oferta de divisas y segundo, el Fondo Monetario. Primera parte, baja de divisas. Allí se ve claramente en el gráfico cómo en la medida de que no se ofrezca un tipo de cambio diferencial, las liquidaciones, el ingreso de dólares por parte de exportadores de cereales y oleaginosas merma de manera rotunda, ¿sí? En lo que fue de junio, por ejemplo, estábamos ya finalizado un mes, la verdad que abrumador en términos de liquidaciones de divisas. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva los tipos de cambio diferencial generan perversos incentivos en términos de mercado por el mismo hecho de que no se va a liquidar hasta que no haya un tipo de cambio diferencial nuevamente, lo cual es de público conocimiento de que el Banco Central, en la medida que la situación apremie, termina ofreciendo un tipo de cambio diferencial. Y en segunda medida, porque estos tipos de cambio diferencial concentran una sobreoferta en determinados periodos de tiempo, haciendo que se hipotequen futuras liquidaciones. Entonces, como se ve en lo que es las liquidaciones mensuales, en el siguiente gráfico, allí podemos observar de que junio, por ejemplo, finalizado el dólar agro, dólar soja 3, termina siendo el peor junio desde 2002 en términos constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si analizamos todos los meses de junio, todos los años de que hay registros en lo que son las fuentes de datos de CERASEC, termina siendo el peor junio el que acabamos de transitar. Y esto es clave entender en la merma de oferta que está teniendo el Banco Central en estos momentos y al mismo tiempo la sobredemanda que está teniendo en términos de divisas, haciendo de que este año, en lo que va del acumulado de compras, de intervención en el mercado único libre de cambios, termine siendo uno de los peores en lo que va de años de cepo. Si uno mira la curva de cómo fue comprando en el acumulado, termina dando, la verdad, una situación bastante crítica. En el primer semestre de este año se liquidaron
11.000 millones de dólares frente a un promedio histórico de 14.000 millones de dólares, para entender la noción que aún con dólar soja, dólar agro, las liquidaciones siguen estando por debajo de lo que fue el promedio histórico en lo que son los registros. Y bueno, esto plantea un problema bastante interesante para el Banco Central por el mismo hecho de que en el primer semestre, que les comentaba que se habían liquidado 11.000 millones de dólares, es el primer semestre junto donde el Banco Central se encuentra comprador. ¿Por qué? Porque la oferta de divisas es mayor justamente por la estacionalidad del agro. En la medida de que esa estacionalidad comienza a marcar una ralentización en la comercialización, una ralentización en las liquidaciones, el Banco Central se coloca de la ventanilla vendedora, y eso es justamente lo que intento explayar en el gráfico este. Si se fijan, en lo que va del primer semestre, el Banco Central normalmente, excepto en las líneas rojas, que las líneas rojas de este año, normalmente compra divisas. ¿Qué quiere decir? Que fortalece reservas. Y en el segundo semestre, que es donde nos estamos adentrando en este momento, casi todas las barras van hacia abajo, menos lo que fue en septiembre y diciembre del año pasado con dólares soja. Entonces, en la medida de que no haya un tipo de cambio diferencial, en el segundo semestre es muy desafiante en términos de divisas. Y si a eso le agregamos de que estamos con reservas netas en torno a los 5.200 millones negativas, sin duda es que el panorama no es para nada alentador en términos cambiarios. Y allí comienza a sonar la idea de dólar soja, dólar maíz, quita de retenciones, que bueno, sin duda pienso que estarán con bastantes dudas y bastantes comentarios respecto a eso. La verdad que por ahora no hay novedades oficiales, pero si uno mirase todos los condimentos, todos los elementos están dados para que haya un tipo de cambio diferencial. Ahora bien, la oferta que va a tener será acotada, sin dudas, por dos motivos. Primero, la baja en el rinde que tuvimos en esta campaña, la cual va camino a ser un 50% menos comparado contra la campaña pasada en términos de soja, y maíz quedan por hacer algunas estimaciones, pero sin dudas sufrirá unos recortes interesantes, y que además es soja que en definitiva ya fue atacada por un dólar soja, dólar agro. Por ende, la zanahoria, el incentivo, deberá ser bastante interesante como para poder capturar esas liquidaciones. Entonces, estamos en un panorama donde el Banco Central no tiene reservas, el panorama que viene hacia adelante en términos cambiarios no luce alentador. Tenemos un acuerdo del fondo, que allí lo voy a comentar un poco de qué va, pero todavía sin resolver, y todo esto dentro de un año electoral donde todo el mundo está mirando a ver qué pasa primero con las PASO y luego con las generales. Entonces, va a ser un año bastante turbulento y realmente estar muy atento a las variables que se vayan sucediendo. En la siguiente filmina, allí está lo que comentaba de que si uno analiza los años con cepo, este 2023 es el peor año en términos de acumulación de divisas. Allí está en la línea roja, para diferenciarlo del resto de años. Si miramos todos esos años en los que hubo cepo, 2023 estamos en el peor, con un acumulado de 2.805 millones de dólares, el cual ya asciende a los últimos números confirmados de ayer a unos 3.000 millones de dólares vendedor. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? De que si se chequean en la curva roja, el dólar agro en realidad no le permitió comprar demasiado, ¿sí? Le permitió no perder. En términos contables termina siendo lo mismo, porque ahorros e ingresos, pero de todas maneras la situación es tan frágil de que aún así con un tipo de cambio diferencial el Banco Central no pudo recomponer reservas de manera rotunda, y es por eso que junio cerró con ventas por 682 millones de dólares en lo que fue ese mes, haciendo, bueno, el primer junio de los años con cepo en el que Banco Central termina vendedor. Y bueno, para ahora adentrarnos en el tema Fondo Monetario, que por allí hay, se va a ver muchos comentarios, muchas dudas al respecto. Con el Fondo Monetario se ha establecido un programa con el acuerdo de facilidades extendidas, luego del acuerdo de stand-by de Macri, se reestructuró
con una serie de metas cuantitativas que se llaman, de los cuales los 3 pilares más importantes de metas son la meta fiscal, es decir, cómo le va al Estado en términos de ingresos y egresos, la meta monetaria, es decir, cuánto se le financia al Estado de manera directa, y la meta de reservas, la cual es fundamental para lo que vamos a analizar en estos momentos. En términos fiscales, no mucho más que comentar de lo que ya es de público conocimiento. El Estado argentino gasta mucho más de lo que le ingresa en lo que va de 2023. En la meta trimestral que teníamos, no se cumplió por un 56%, es decir, Argentina gastó en el primer trimestre un 56% más de lo que le permitía el acuerdo con el Fondo Monetario. Y además, en términos de déficit, ya para el segundo trimestre, en abril y mayo completamos la cuota, teniendo en cuenta lo que nos habíamos excedido. Por ende, para poder cumplir con la meta de junio, que es el mes que acaba de pasar, el segundo trimestre, debería ser junio superavitario en casi 88.000 millones de pesos. Por ende, es una meta muy poco probable de que se vaya a cumplir, y es por ello que está trabado aún el desembolso por la falta de acuerdo, porque se está pidiendo la recalibración de metas debido a la sequía y de cómo afectan o alegan de que esto afecta en términos fiscales, monetarios y cambiarios. Para tener una noción de esto, el fondo proyectaba una caída en los ingresos fiscales, un déficit fiscal de 1,9 del producto, y estamos ya pensando en un 3,5 del producto. Es una variación bastante significativa, y de allí va de que, en definitiva, punto clave, primer trimestre no lo hemos cumplido. En términos de emisión, para no alargarlo demasiado, términos de emisión, el primer trimestre se cumplió, el segundo trimestre faltan los datos del 30 de junio, el cual es muy probable de que se haya financiado el Tesoro para que compre las divisas que le hacían falta para hacer el pago al fondo, lo cual es también muy poco probable que se vaya a cumplir en el segundo trimestre, siguiendo en jaque todas las metas con el fondo. Por ende, también otra meta tergiversada, otra meta incumplida con el Fondo Monetario. Y en términos de reservas, que es la meta siguiente, bueno, allí es por escándalo la meta que termina siendo incumplida de manera grotesca. Así que lo que fue el primer trimestre se incumplió por 1.900 millones, y ahora va a quedar camino a ser incumplida por 14.300 millones de dólares. La meta que teníamos estipulada. El fondo estipulaba una acumulación de reservas netas de en torno a los 8.000 millones, y quedamos 5.200 millones negativos, para tomar noción de la diferencia. Entonces, esas son un poco las ideas centrales que entiendo que están sonando en este momento, los cuales están trabando por ahora los desembolsos, y hace que tengamos una situación cambiaria bastante frágil, bastante crítica, y esto hace sonar ideas de, dólares, soja, tipo de cambios diferenciales. En las siguientes diapositivas voy a ir algo más rápido para no aburrir, pero en términos de julio, allí están los flujos de fondos proyectados con el Fondo Monetario, y julio tenemos que hacer pagos por 2.700 millones. Entonces, tenemos una situación de 5.200 millones negativos, tenemos que pagar 2.700 millones en julio, que además nos tienen que desembolsar 4.000 millones. ¿Qué significa esto? De que, en definitiva, en julio deberíamos terminar con un saldo apenas positivo en términos netos con el Fondo Monetario. Entonces, las perspectivas para que las reservas se fortalezcan no son buenas en absoluto, y no se ve a corto plazo de que vaya a haber una oferta de divisas que lo fortalezca, a excepción de un tipo de cambio. Entonces, todo esto termina fortaleciendo la idea de que o ajustan la demanda vía mayor cepo importador, el cual ya se encuentra lo suficientemente estrangulado, o bien ofrecen un tipo de cambio diferencial a costillas de consecuencias de lo que ya sabemos. Y bueno, hablando un poco de brecha, que es la variable que siempre miramos, pareciera de que esta gestión se está sintiendo cómoda a partir del rally que tuvimos de los dólares en abril-mayo. Se siente cómoda en una brecha del 100%, 90%, de acuerdo si se toma contado con liquidación o dólar MEP. ¿Qué quiere decir esto? De que, en definitiva, la variable que van a estar cuidando sin dudas va a ser el dólar. Intentan de la manera en la que pueden de mantener el dólar a rajatabla, de mantenerlo lo más estable posible,
y a partir de allí sale la conclusión de que en lo que va de mayo y junio se ha perdido reservas en intervención de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Toman reservas del Banco Central y las venden en el mercado de bonos para mantener la brecha en estos niveles. Entonces, frente a una situación cambiaria crítica, vendemos reservas para mantener los dólares. ¿Qué da a consecuencia esto? De que la principal variable que están mirando ahora es el dólar y van a intentar mantenerlo lo más quieto posible. Por ende, excepto algún evento disruptivo, no proyectamos un dólar demasiado volátil, por lo menos para lo que va a quedar de julio, y a chequear lo que suceda en las PASO por el hecho de que ahí será un game changer, un barajar y dar de nuevo de acuerdo a los resultados que arroje, porque en definitiva no es lo mismo para el mercado de que Milei salga con un resultado bastante favorable en términos numéricos, que lo sea Larreta, que lo sea Bullrich, que lo sea Massa. Así que la conclusión de aquí de brecha es lo van a intentar mantener lo más estable posible. No vemos de que la brecha se vaya a acotar demasiado por debajo del 85%, porque allí es evidente de que le requiere una intervención demasiado onerosa al Banco Central para poder mantener la brecha en esos niveles. Y bueno, aquí pasando algo más rápido, no hay mucho de que no se hayan sido impactados en estos términos. El Banco Central desacelera el ritmo de evaluación. Fue una política en toda esta gestión de mantener el tipo de cambio bastante por detrás de lo que ha sido la inflación. Es probable de que junio sea el primer mes desde lo que va de 2023 que el tipo de cambio cierre apenas por encima de inflación, pero se ve allí en la tendencia cómo fue a partir de principio de 2022 que se empezó a llevar el tipo de cambio algo más rápido, sino antes se estaba ralentizando a costillas de dilapidar liquidaciones por el mismo hecho de la pérdida de competitividad. Hoy tenemos un tipo de cambio completamente atrasado y esto es justamente lo que perjudica la liquidación de divisas, además del cepo cambiario y la brecha cambiaria. Entonces, el Banco Central ahora, la verdad, de manera sorprendente, porque no es una buena señal para el fondo, está ralentizando el tipo de cambio. Ayer tuvo un movimiento bastante inusual, pero esperemos a confirmar lo que suceda hoy, ya que ayer era feriado en Estados Unidos. Y allí, para solamente poner en punto de comparación cómo está priceando el mercado con los puntitos azules, cómo pricea el mercado la devaluación mensual que va a tener cada mes de acuerdo a la curva de futuros. Junio cerró al 7,2% y si ven allí en los puntitos azules, marca un claro aumento en las tasas de devaluación que marca el ROFEX. ¿Qué quiere decir esto? O que el ROFEX está priceando un aumento muy considerable en términos devaluatorios, o bien el Banco Central va a tener que aumentar el ritmo devaluatorio, o hasta junio de lo que fue este presente año, de que el Banco Central logró ganar esa pulseada de lo que es el mercado en ROFEX, pero a costillas de estar en una situación cambiaria crítica. Agosto y diciembre se marcan como los meses con mayor volatilidad en términos cambiarios, con subas de 15, 17 puntos en términos mensuales del tipo de cambio. Allí traigo a colación lo que comentaban en algún momento, las tasas del ROFEX, del dólar futuro. Si bien se han estabilizado, no quiere decir de que estén baratas. En estos momentos, la verdad es que las tasas se encuentran relativamente caras, son de las tasas más caras que hay en el mercado. Si uno mira para sintéticos y demás, son tasas bastante atractivas, que de todas maneras el Banco Central no interviene demasiado, porque si uno mira la posición vendida de futuros, el Banco Central incluso en mayo la bajó comparado contra abril. En abril se había visto una clara intervención y luego fue mermando. ¿Qué quiere decir esto? De que en definitiva el Banco Central se encuentra relativamente cómodo con estos niveles de tasas, atendiendo que estamos en una economía con una nominalidad mucho más alta, porque no es lo mismo tener tasas implícitas del 300% con una economía en una nominalidad del 5%, que una nominalidad del 140-150%. Entonces, parecería de que se encuentra relativamente cómodo y eso hace de que tenga mayor poder de fuego, como les voy a comentar en la filmina que siguen, en términos de venta de futuros. Tiene autorizado por el acuerdo con el fondo para vender 9.000 millones de dólares en dólar futuro, y mayo
cerró con 1.400 millones de dólares vendidos, es decir, le queda un poder de fuego, llamémosle, bastante interesante, allí se puede ver, bastante interesante en términos de venta de derivados financieros, que hace de que en definitiva la curva del ROFEX que estemos viendo ahora es bastante genuina en términos de intervención, porque el Banco Central no se encuentra demasiado interventor en estas curvas, sino que más bien son de mercado y por ahora la pulseada esa la ha ganado. Aquí rápido, la carrera nominal, ¿qué significa esto? El juego, la tríada de tres variables fundamentales de nuestra economía: tipo de cambio, inflación y lo que es la tasa. Tasa va a quedar en junio por encima, seguramente, de lo que queda de inflación, porque en definitiva la tasa está en el 8% mensual, con las últimas subas que tuvimos en mayo. Tipo de cambio cerró al 7,2%, y la inflación, según los datos de alta frecuencia y ya de las estimaciones que se están dando, vamos a ir camino al 7%. Así que va a ser el segundo mes con desaceleración en términos inflacionarios, no obstante, con un escalón de nominalidad bastante más alto. No es lo mismo cada escalón que se baja en términos de cuánto cuesta, porque en definitiva del 8,4 al 7,8 y bajar al 7 es relativamente más sencillo que bajar, por ejemplo, de un 6 a un 4 a un 5% por el mismo efecto de la inercia. Pero aquí quería dejar en claro de cómo ha ido evolucionando, que si ven allí por lejos, el mayor perdedor ha sido el tipo de cambio dentro de estas tres variables. Comentario breve, aquí tasa real de interés. ¿Qué significa esto? De que en la medida de que la inflación sea mayor que la tasa, vamos a tasas reales negativas. Esto para una economía como la nuestra, hoy termina siendo bastante perjudicial tener estos niveles de tasa que apenas son positivos, porque si contemplamos el estrangulamiento del sector privado que se le da a través de los aumentos de tasa, termina siendo un efecto más que perjudicial en mantener este tipo real de tasa de interés positivo. No obstante, bueno, son medidas que se ha tomado para intentar bajar la inflación, hacer atractivos los instrumentos en pesos e intentar que no se vayan a dólar. Lo cierto es que en años electorales lo normal es la tendencia dolarizadora de carteras, entonces esto adquiere poca relevancia en la medida de que no intervengan, y es por ello de que el Banco Central tuvo que tomar dos medidas: no solamente subir la tasa, sino que también intervenir en el mercado de cambios de dólares financieros para mantener a rajatabla la brecha, como les comentaba anteriormente. Esto, poner solamente en números la pérdida que ha tenido el tipo de cambio contra inflación. Esto es, en definitiva, mayor distorsión en precios relativos. Aquí lo que se ve es cómo ha variado la inflación y el tipo de cambio en todos los meses desde la gestión de Fernández. Y si se lo mira en la raya gris, ese es el acumulado de inflación en dólares. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto más aumentó la inflación que el tipo de cambio? Y eso da cuenta de que la inflación aumentó un 50% más que el tipo de cambio, lo cual muestra una clara distorsión en precios relativos. Si se quiere pensar en un programa de estabilización, si se quiere pensar en un armado del plan económico, sin duda es que esto no puede faltar: acomodar precios relativos, porque en definitiva, tipo de cambio contra inflación, no hace falta que se los comente en el sector agro, ha quedado rezagado completamente, haciendo de que el tipo de cambio haya perdido mucha competitividad e incluso los costos que son en pesos, pero en dólares, hayan aumentado rotundamente, como lo es el ejemplo de los fletes. Y ya culminando con algunas ideas, la situación cambiaria del Banco Central no solamente es crítica en cuanto a reservas que tienen, en cuanto a la oferta de divisas que les llega por parte del agro, sino también es crítica por la situación de deuda que tiene con importadores. Si allí se observa, está desglosado por importadores de bienes e importadores de servicios. En lo que va acumulado de 2022, la deuda hasta el primer trimestre de 2023, la acumulada es de 15.500 millones de dólares que el Banco Central ha tomado con importadores. ¿Qué quiere decir esto? Porque a través de la normativa emitida hace que los importadores tengan que financiarse con casa matriz para poder acceder a la importación de bienes, y luego el Banco Central se comprometía a otorgar esas divisas. Esto sale de una cuenta financiera de entre lo devengado y lo percibido, y en definitiva, si uno desglosa por ítems,
termina dando de que se ha devengado mucho más que lo percibido. ¿Qué quiere decir esto en términos llanos? De que hemos importado mucho más de lo que hemos pagado, y en definitiva la situación se vuelve cada vez más crítica porque en algún momento esos dólares los tenemos que pagar, y en mayo, con ya datos recientes de la balanza de pago, aumentó 1.500 millones de dólares extra en solo bienes, así que vamos camino a que esto tenga mayores probabilidades de empeorar más que mejorar. Y bueno, ya con esto terminando, la actividad comenzando a mostrar una fuerte señal de estancamiento. En abril cayó un 1,9% y un 4,2% cae en términos interanuales, sobre todo por efectos agro y por efectos de pesca. En efectos agro era algo que se estaba previendo, no obstante no se preveía de que comience a afectar de manera tan pronta. Estamos teniendo en cuenta de que es abril recién cuando comienza a entrar la trilla, por lo cual estamos estimando de que en segundo semestre vaya a ser mucho peor, con probables caídas en torno a 3 puntos del producto para lo que va a ser de 2023. Por ende, esto puede llegar a arrastrar una mayor caída en términos de salarios reales, haciendo de que la situación para 2023, principios de 2024, la verdad no sea demasiado alentadora, teniendo en cuenta el escenario en el cual nos estamos encontrando en este momento. Última filmina, la balanza comercial. Solamente comentarles, si se mira allí la balanza comercial en lo que ha sido de la gestión actual, la verdad que ha sido muy superavitaria. En términos de dólares constantes ha sido superavitaria por 35.600 millones de dólares, y sin embargo, por la mala praxis cambiaria, la mala praxis en términos monetarios del Banco Central, nos encontramos con reservas netas negativas. Entonces, ya hace de que el esquema termine quedando agotado, el cepo que termine quedando completamente agotado, y el problema sea salir de ello. En los primeros 5 meses de 2023 tenemos un déficit de 2.700 millones de dólares, que es el peor acumulado de 5 meses de 2018, justamente que en 2018, la campaña 17-18, tuvimos una sequía bastante interesante, lo cual se plantea la duda de que si vamos a ir camino a un mayor cepo importador, que ya viene bastante rezagado en términos de lo que ha sido estos últimos años para su estrangulamiento. Bueno, de mi parte no mucho más. Muchas gracias. Gracias a vos, Salvador, por tus explicaciones. También a Bruno y a Joaquín. Ahora les invito a que dejen sus preguntas en el chat del Zoom, ahí debajo. Yo, mientras, quiero aprovechar para hacer una pregunta sobre el dólar maíz. Salvador, vos hablaste sobre un potencial dólar soja, qué podría suceder si el gobierno implementa esa medida, pero quisiera saber qué podría suceder si se implementa esa medida en este segundo semestre, que contamos con una situación bastante crítica para las reservas, metas incumplidas con el fondo que se están renegociando. Vamos a tener novedades seguramente este mes, antes de las elecciones. Quiero que puedan concluir sobre si esta medida es posible y si puede ser efectiva también. Bueno, sí, era uno de los comentarios, dólar maíz, de los que se habló bastante. De todas maneras, dentro del rango de probabilidades, yo lo que analizaba era 3 escenarios en los que se estaban comentando: dólar soja, dólar maíz y quita de retenciones. Dentro de los 3, yo le asignaba mayor probabilidad a un dólar soja más que un dólar maíz. ¿Por qué? Porque dólar maíz termina afectando en términos de consumo, de producciones porcinas ganaderas, a lo que es la carne, en definitiva. Si bien puede llegar a haber algunos efectos indirectos, pero principalmente termina afectando ese tipo de producciones por la manera en la que aumentan los costos. Si bien se puede llegar a establecer algún reglamento adicional, como fue en el dólar soja, de lo que a los fabricantes de pellet no se le vendía soja con el dólar soja. En definitiva, el mercado termina arbitrando eso, porque a esos valores de soja no encontraban oferta, entonces tenían que convalidar valores más altos, y entonces el maíz haría de que carnes probablemente tengan su motivo al alza, que en definitiva en enero-febrero tuvimos carnes al alza, lo cual despertó un fuerte llamado de atención en términos de esta gestión, y no veo probable de que vayan a querer mantener precios de carne relativamente calientes justamente en el proceso electoral en el cual nos estamos adentrando, y con Massa como candidato
de presidente el actual ministro de Economía. En definitiva, esas medidas dependen de él. Muy bien, gracias Salvador. Quiero sumar una pregunta de José Frogone. Dice, ¿las exportaciones de maíz brasilero van a competir con el maíz nuevo en Estados Unidos? Bueno, si hablamos de exportaciones de maíz de Brasil, estamos ante la presencia, decíamos, ¿no?, de una cosecha histórica de safrinha de Brasil y venimos de la cosecha histórica de soja. No va a alcanzar en estos meses, ¿no?, para ser comercializado en su totalidad, que estamos concluyendo que sí va a quedar maíz para cuando esté ingresando, ¿no?, la producción de Estados Unidos, y va a ser una fuerte competencia en términos de premios, ¿no?, de quién puede ofrecer un maíz a un premio más competitivo, pero sí, este año va a ser mayor aún, ¿no?, la competitividad para el maíz norteamericano del maíz brasilero que otros años por la tamaña producción y porque también venimos de otra buena producción, ¿no? No es que venimos de una quiebra productiva y estamos cortos, venimos con un carry muy bajo de maíz, sino que va a tener una oferta agresiva de maíz que no va a poder ser comercializada en su totalidad antes que ingrese el maíz norteamericano. Gracias, Joaquín. Como una pregunta de Andrés Anca. ¿Cómo influye en la campaña nueva de trigo y maíz la postergación de los embarques de la exportación por 180 días? Bueno, la postergación de embarques no es más, ¿no?, que la postergación de la demanda hacia el consumo interno. Y muy relacionado a lo que venía comentando Salvador, ¿no? Comportamientos pasados generan expectativas de futuro comportamiento. Es decir, si ya hubo $1 soja, 2, 3, ¿por qué no habrá un cuarto? ¿No? Y por qué ese escenario entre las tres variables que analizaba Salvador, ¿por qué no también meter para el futuro un nuevo soja, un nuevo dólar maíz, con las consecuencias negativas que podría tener? Pero sí sigue siendo un escenario a analizar, al menos para asignarle un grado de probabilidad. En definitiva, esta postergación de embarques lo que le permite al sector es diferir sus compras, ¿no? Le permite no tener que salir a presionar sobre precios en determinados momentos del mercado, pero si entendemos que luego de las PASO podría llegarse a dar un escenario donde una nueva postergación es un escenario menos probable, bueno, en algún momento esas compras sobre el mercado van a tener que suceder y hasta antes de ingresar en la nueva producción 23-24 se van a tener que dar esas compras. Entonces es un momento, analizar el momento calendario en el cual puede incidir esa demanda sobre la oferta local. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Si no quedan más preguntas, les quiero recordar que esta grabación va a quedar disponible mañana en la plataforma de YouTube de Zafra Sin Mercado. Y también, paso a la parroquial, tendremos cursos de comercialización de soja y de maíz los días 8, 9 y 10 de agosto de 16 a 18:40 horas de Argentina, y un curso de comercialización de trigo los días 4, 5 y 6 de septiembre de 16 a 18:20 horas. Les invito también a que soliciten su demostración gratuita de la plataforma Zafras. Aquí tienen el código QR, lo pueden escanear con su celular. Van a poder observar los indicadores, los gráficos, algunos informes que estuvieron mostrando los chicos de Zafras y Mercado. Muy bien, si no queda más nada para agregar, les agradezco por la participación, Joaquín, Bruno, por sus explicaciones y, bueno, obviamente la participación de Salvador. Muchísimas gracias y hasta la próxima.